Hace falta esta formación muy específica porque el trabajo con la participación en contextos muy complejos es distinto de la forma de gestionar una evaluación. Eval Participativa, el podcast. Bueno, hoy estamos con Regislani Lani Moraes. Ella es brasileña, ya nos va a contar a qué se dedica, en qué parte o en qué aspecto de la evaluación participativa ella, cómo la utiliza como herramienta, ¿sí? Y dígase de paso, estamos muy contentos y contentas de que ella esté aquí porque es brasileña, hermana brasileña, y nos va a dar ese toque latino de hermana latinoamericana de esta postura o del uso de la evaluación participativa. Regislani, Lani, de pronto, si alguien quiere decir, bueno, ¿quién es Regislani Moraes? ¿Vos cómo te definirías? ¿Cómo te gustaría que sea esa presentación? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en este espacio para hablar un poco sobre quién soy y sobre la evaluación participativa. Bueno, yo me presento, soy brasileña, con mucho gusto. Soy madre de una niña de 4 años, Sofía. Es una parte muy importante de mi persona. Yo soy trabajadora social de formación, tengo una maestría en evaluación de políticas públicas y me gusta presentarme como una persona muy apasionada por evaluación en general. Me gusta tener este punto de partida sobre quién también soy. Y bien, soy trabajadora humanitaria, trabajo en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y bien, vamos a hablar un poco más sobre evaluaciones. De pronto decís que sos trabajadora social. ¿Qué te llevó a la parte de la evaluación y más en la evaluación participativa, a indagar sobre ella? Bueno, si tenemos tiempo, es una historia para mí me he graduado en trabajo social, que en Brasil es servicio social. Y he trabajado en muchas políticas públicas, principalmente con poblaciones muy afectadas por las desigualdades sociales. Y siempre me he preguntado sobre cómo saber si estos programas de verdad cambian las historias de estas personas, como un día cambiaron la mía. Yo fui una niña que creció también con el apoyo de muchos proyectos sociales. Entonces empecé a reflexionar sobre eso en los proyectos, los programas que yo he trabajado, cómo estos programas cambiaban las historias de las personas, si eran efectivos o no. Yo no conocía evaluación, no había estudiado mucho sobre eso en mi grado, pero fui a buscar cursos y formaciones y me encantó. Cuando descubrí que había una transdisciplina de evaluación de proyectos, me encantó. Entonces empecé a buscar más estudios, un posgrado y bueno, mucho trabajo. He trabajado en políticas de salud, en políticas de, acá en Brasil llamamos asistencia social, no sé qué sería en otro contexto. Y empecé a estudiar sobre evaluación por mi parte y a hacer curso. Hasta que encontré una maestría en evaluación de políticas públicas y busqué llegar a cursarla en Fortaleza, Brasil. Entonces fue un periodo de 7 años desde el grado hasta la maestría, haciendo cursos y reflexionando sobre evaluación. Me gusta mucho traer ese tema porque cuando hablamos de evaluación siempre traemos el concepto más formal, que es el de la OCDE. Y me gusta recordar, cuando descubrí qué es evaluación, el concepto que llegó a mi corazón, que es que evaluación es una mirada profunda, responsable y, ¿cómo puedo decir?, reflexiva sobre lo que se hace
y cómo aprender con eso. Esto fue una de las cosas que cambió mi percepción sobre mi trabajo como trabajadora social, que también cambió mi percepción sobre mi trabajo como coordinadora de programas, de políticas públicas también. Y este es el concepto que tengo llevado en mi vida sobre evaluación. Es complementario con todos los conceptos que existen sobre la temática, pero me gusta, llega a mi corazón. ¿Sabes lo que me gusta? Que hablas de eso, de pasión, humanitario, calculo que también un compromiso social y demás. Y decís que hace 7 años, o por lo menos 7 años te llevó formarte en evaluación. ¿Hace cuánto trabajas en esto? Y es interesante poner eso. Yo no he hablado sobre eso así en un podcast, es mi primer podcast. Es que yo no me consideraba evaluadora hasta un par de años. Ajá. A pesar de estudiar evaluación, en general desde que concluí mi grado hasta hoy, 13 años de estudios sobre evaluaciones. Y bien, la maestría he concluido en 2020, pero no me consideraba evaluadora porque yo no estaba involucrada directamente como evaluadora en una evaluación. Entonces, siempre me colocaba en el lugar de soy una persona que estudia evaluación, no lo hago. Y cuando terminé mi tesis de maestría y muchas reflexiones sobre eso, yo trabajaba en áreas muy cerca de la evaluación, pero no tenía el rol de evaluadora. Eso yo no me consideraba evaluadora, pero cambié mi forma de pensar sobre mi trabajo desde que comprendí que hay muchos roles en la evaluación y la gestión de la evaluación, reflexionar, investigar sobre la evaluación también hace parte del rol. Bueno, entonces, ¿qué puedo decir con eso? Que no he trabajado directamente con evaluaciones participativas, no los hago yo, pero he estado siempre muy cerca de gestiones de evaluaciones, ¿no? Sea como coordinadora de programas, sea como, en los grupos de discusión, en los grupos de estudio, de trabajo, y bien. Así Desde es. tus distintos roles, como esto de coordinadora y demás, ¿cuál consideras que es la diferencia de la evaluación participativa con otras evaluaciones? Las diferencias, dificultades, obstáculos. Yo no he trabajado con evaluaciones participativas, no lo has hecho directamente, pero he estudiado mucho sobre evaluaciones participativas en mi tesis de maestría, ¿no? Que me concentré en estudiar las evaluaciones y la participación en contextos humanitarios. ¿De qué fue tu tesis, el tema específico? Porque la evaluación y la participación en contextos humanitarios. Ajá. Sí. Cuando empecé a diseñar el estudio de la maestría, yo pensaba en hacer un estudio con entrevista con el personal que estaba en terreno haciendo evaluaciones participativas o evaluaciones con participación. Pero fue antes de la pandemia. Entonces, cuando llegué a la parte de la colecta de datos, llegó la pandemia y todo cambió. El estudio cambiamos porque no tenía cómo hacer ni siquiera estábamos todos adaptándonos a el teletrabajo. Yo tenía una niña de 6 meses, yo tenía la tesis para concluir, yo tenía un montón de cosas para organizar y lidiar con todo lo que fue la pandemia. Entonces el estudio se volvió un estudio más descriptivo y bibliográfico sobre evaluación y participación. Entonces busqué entender mucho qué es el concepto de participación que se entiende para el setting humanitario y el concepto de evaluación. Y esta fue mi primera aproximación con las evaluaciones participativas, con el concepto de participación dentro de las evaluaciones
Y fue cuando encontré la comunidad de evaluación participativa. Esta fue parte de mi búsqueda sobre qué es la participación dentro de las evaluaciones y dentro del sector humanitario. Y bien, ¿qué puedo decir sobre la diferencia? Para mí, la participación dentro del setting humanitario aún es un reto muy grande. Por cuenta de la naturaleza de las crisis, de la propia dinámica compleja de las crisis y todo que existe en un contexto que es dinámico, que es complejo y que es difícil. Y quería entender qué es la participación dentro de este contexto. Encontré muchas indicaciones en los estándares internacionales del campo sobre qué participación es dar voz a las personas, de poner las personas en el centro de las respuestas. Y me gusta mucho una frase de un profesor brasileño que es Juárez Furtado, que dice que la participación es traer el otro para cerca. Me gusta mucho esta descripción de él. Y entonces, para mí, la evaluación participativa es esta evaluación que tiene esta mirada más profunda, ¿no? La reflexión sobre lo que se hace, pero con las personas muy cerca, las personas que están involucradas desde muy cerca. Entonces, me gusta mucho esta forma de verla. Esa descripción, definición y demás. Mira, de pronto hablas de que tu perspectiva o relación con la evaluación participativa es la investigación, ¿no? Sí. La investigación sobre evaluación, esto ha sido importante para vos. ¿Te parece que es un campo que es respetado y con espacio dentro del campo evaluativo? Bueno, yo me concentré en estudiar el sector humanitario, las evaluaciones y la participación de las personas en la evaluación en el sector humanitario. Lo que he encontrado en mi tesis, que así hay mucha información, muchos estándares que ponen las personas en el centro de las respuestas como un compromiso de todas las organizaciones humanitarias, y la importancia de evaluación para aprender de lo que se hace. Esto es un discurso muy fuerte que hay en todos los estándares, pero hay muchas dificultades y retos para ponerla en práctica, como había dicho antes, por cuenta de la propia naturaleza de las dinámicas de las crisis. Eso dificulta y bueno, es importante estandarizar eso, tener los estándares que pone que la evaluación, que la participación es un compromiso primordial, pero hay, ¿cómo puedo decir? Cada organización, a partir de su mandato, a partir de su compromiso institucional, hay que reflexionar sobre cómo hacer esta participación de una forma que no cause daño a las personas por cuenta de la propia naturaleza de la situación que ellas están. Entonces, el punto de partida de pensar participación y evaluación en contextos como esto es la premisa de no causar daño también. Entonces, es un punto que fue muy, muy fuerte en lo que he encontrado en mi investigación. Y también, cuando empecé esta investigación, no había mucha información en español o en portugués ninguna, muy poca. En español algunas, la mayoría era en inglés y yo no hablaba español y tampoco inglés. Entonces fue un reto muy grande para mí traducir. Y ahora muy fluido el español. Traducir todo lo que había encontrado y extraer, ¿no?, la información que yo necesitaba para llegar a las conclusiones de mi estudio. Y en las conclusiones yo dejo dos recomendaciones, que es necesario proporcionar una formación para evaluadores
con foco en la participación y en contextos de crisis. Creo que hace falta esta formación muy específica, porque el trabajo con la participación en contextos muy complejos es distinto de la forma de gestionar una evaluación. Y también he recomendado la construcción, la elaboración de un observatorio de prácticas para, a partir de lo que se ha hecho, comprender cómo se ha hecho y llegar a conclusiones de cómo se hace cómo se involucra la participación en estos contextos, cuáles son los tipos hasta qué tipo de participación se llega, si es solamente una consulta o si puede llegar a un empoderamiento, ¿no? Cuáles son las condiciones que se hace posible y cómo se puede llegar a los niveles más altos de participación, que es lo que se espera con una evaluación participativa, involucrar los más altos niveles de participación. Y bien, mi tesis ya está ahí, las recomendaciones. Después de eso, el orientador, Alcides Gussi, me ha invitado a crear un grupo de estudios sobre evaluación y participación en contextos de crisis. Nosotros impartimos este grupo en 2021. Llamamos muchos teóricos que hablaban sobre participación, sobre evaluación, y también llamamos evaluadores expertos con 20, 30 años de experiencia en contextos humanitarios para hablar para la audiencia sobre cuáles son los retos de hacer evaluaciones participativas en estos contextos. Y bien, fueron 10 encuentros muy interesantes donde tuvimos discusiones súper relevantes para difundir la discusión sobre evaluaciones y participación en contextos de crisis. Es clave y necesariamente te lo tengo que preguntar sobre esta formación de evaluadores, porque todas esas preguntas que ibas diciendo, hoy valga la redundancia, yo me pregunto, ¿cómo las respondes? Esto de cómo se hace más participativa la evaluación en estos contextos. Bueno, ¿cómo hacer más participativa? Yo creo que para mí va a depender del contexto. Uh-huh. Y cuando hablo de contexto, no es del contexto general, sino de la situación, incluso en el momento de la evaluación. Hay contextos que cambian muy rápido. Entonces, para planear una evaluación participativa en contextos muy dinámicos, es necesario conocer muy bien el contexto y todas las variables que interfieren en este contexto, los riesgos también. Hay riesgos de involucrar la participación. Es importante conocer el riesgo. A depender del contexto, estos riesgos pueden ser riesgos para las personas o para el propio evaluador. Uh-huh. Entonces es un punto importante. Yo me quedaría con la indicación de que para pensar evaluaciones participativas en contextos así, es necesario una capacidad de reflexionar y sobre el contexto muy grande. Es una habilidad que los evaluadores que trabajan tienen que tener, el feeling para evaluar el contexto, el feeling también para identificar cuándo es necesario adaptar las metodologías, cuándo es necesario cambiar lo que había sido planeado, porque también es necesario. Y bien, ser flexible y adoptar una postura de que se aprende con lo que se hace. Las experiencias son muy únicas en contextos muy dinámicos. Tenemos estándares, guías, directrices, pero cada experiencia va a traer lecciones para aprender sobre ellas. Entonces, esta apertura para eso es muy necesario. Entonces, sí, yo puedo decir, hay que reflexionar bien sobre cuál es el objetivo de involucrar a las personas. Hay que evaluar los riesgos para eso. Y cuál es el objetivo que se quiere con eso, teniendo la premisa de no causar daño. Creo que esta es una
una información muy importante. Y ser adaptable y flexible. Oh, es demasiado. Mira, dijiste justamente que vos coordinás algunos equipos, ¿sí? ¿Cuál es tu participación en las comunidades de práctica o redes de evaluación? Sabemos que vos también has estado trabajando en RELAC y demás. Sí. Bueno, como dijo antes, siempre en el papel de investigadora, ¿sí? Y de una persona muy apasionada por evaluación, que siempre fue. Después que he concluido mi maestría, mi orientador, Alcides Gussi, que también es un profesional muy actuante en Latinoamérica, me invitó a crear un grupo de estudios para llegar a la respuesta que no he logrado hacer en la tesis. Sí, porque era muy necesario llegar a algunas respuestas que no fueron posibles. Entonces empezamos a conversar con otras universidades interesadas también, y invitamos a Márcia Braz, que es otra profesional de Brasil muy interesada en la temática, y la Universidad de Rio de Janeiro, y creamos este grupo de estudios sobre evaluación y participación en América Latina. Y hicimos este ciclo de debates que fueron muy interesantes. Después, otra recomendación de mi tesis fue la creación de un observatorio de prácticas. Entonces, en 2022 empezamos a crear, a dar forma al observatorio. ¿Este observatorio tiene un nombre en particular? ¿Y cómo justamente lo lograron armar en el equipo? El Observatorio de Participación y Evaluación en Contextos de Crisis Humanitarias en América Latina. Yo estoy como una co-coordinadora. Hay otros tres coordinadores, cada uno representando una universidad que está involucrada en la formación de este observatorio. Por enquanto, aún está en formatación, en organización interna. Tenemos un equipo de algunos estudiantes también interesados en la temática, pero aún estamos nos organizando internamente sobre cómo va a funcionar este observatorio. Entonces, ¿cuál es la idea del observatorio? Que es coordinado por Alcides Gussi, que es representante de la Universidad Federal do Ceará, Márcia Braz, que es representante de la Universidad Federal do Rio de Janeiro, y Cristian, que es del Instituto Federal del Ceará. Y yo no estoy más en la universidad porque ahora trabajo en otra organización, pero estoy como invitada, como co-coordinadora invitada. Y la idea del observatorio es buscarmos las evaluaciones participativas que están siendo hechas por las organizaciones, universidades, y comprender cómo lo hacen. Y a partir de ahí, hacer análisis sobre las prácticas de estas evaluaciones participativas en Latinoamérica y Caribe. Estamos con esta iniciativa en organización. Yo también hago parte del grupo El VAL Derechos Humanos, Conflictos y Violencias de la RELAC, también para discusión de cómo hacer mejores prácticas de evaluación en contextos complejos. La verdad. Y también actualmente estoy como asesora regional de evaluación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización humanitaria. Estoy en este puesto a unos 5 meses, creo que 5 meses. Hace poquito. Hace poquito, sí. Esto me atrevo a decirte, te ves muy joven, sos muy joven, y lo que me lleva a justamente preguntarte cuál es la realidad de los jóvenes y aquellos evaluadores emergentes. ¿Cuáles son las potencialidades y a la vez los obstáculos y desafíos que tienen? Sí, bueno, desde mi experiencia como joven evaluadora, lo que me hace falta fue la oportunidad de
estar directamente involucrada en las evaluaciones, porque yo siempre necesitaba trabajar. Claro. Y el campo de la evaluación es un campo que también es difícil. La entrada sin experiencia. Entonces, como yo trabajaba en otras funciones y no tenía mucha abertura para ser parte de un equipo de evaluación. Creo que esta es una dificultad compartida por otros jóvenes también. Nunca fue un problema para mí porque siempre me gustó los puestos que he estado y la evaluación siempre fue mi mirada, independiente de la función que yo estaba. Entonces, si yo estaba como trabajadora social, mi mirada era de evaluadora. Si estaba como coordinadora de programa, tenía la mirada de evaluación. Pero sé que si yo quisiera ser parte de un equipo de evaluación, hoy necesitaría de una experiencia en evaluaciones directa que no he tenido. He gestionado evaluaciones y sí, eso es parte de un proceso también, un rol de evaluación importante. Y por eso que en el inicio hablé que yo no me consideraba el evaluador hasta unos años, pero ahora sí sé que hay muchos roles para la evaluación y que esta mirada de gestión es importante y es muy importante también. Y bien, creo que esa es una dificultad para los jóvenes. Para mí, como brasileña que no hablaba inglés, la cuestión de la lengua también fue un reto. El campo de evaluación, principalmente en el sector humanitario, es muy fuerte. ¿Cómo puedo decir? Hay mucho material, pero todos en inglés. Y para mí, la época que yo no hablaba inglés era muy difícil. Era muy difícil. Creo que también necesitamos traer para Latinoamérica más en portugués para el Brasil, para que sea más accesible. Sí, hay una barrera bastante grande lingüística, en ese tema. Sí, para mí fue, desde mi experiencia, no sé si las personas que escuchan el podcast van a tener la misma, pero la mía fue así. Pero fue un reto que he logrado pasar por él. Fíjate que no es para nada, es muy clave lo que decís, porque desde Val Participativa hemos notado eso también, que hay muchos documentos que están en inglés y demás. Y para mi objeto de estudio en la tesis fue muy difícil encontrar, por ejemplo, yo he buscado evaluaciones participativas que no estaban en relatorios en inglés. Ajá. Y encontré muy pocas. Y fue un reto para mí estudiar relatorios de evaluación que estuvieran en portugués, que no he encontrado, y en español algunos. Fíjate que en función a lo que comentás, sí, hay mucha bibliografía en inglés. Y con respecto a la experiencia ya en Latinoamérica, y respecto a lo que vos has leído, ¿hay un contraste muy grande con la realidad de aquí de Latinoamérica? Yo no sé si comprendí tu pregunta. Sí, con lo que has leído en inglés, hay un contraste, lo que te presentan como evaluación participativa, hay un contraste con la realidad hoy latinoamericana, a lo que es. No he identificado eso en mi... No he estudiado profundamente para decir si hay o no hay. No tenía información suficiente para hacer una afirmación sobre eso. Y esto es súper importante. ¿Cómo podemos acceder a tu tesis? Bueno, está en portugués. Ahora me voy a cobrar todo. Bueno, está en portugués y también hay un artículo que fue presentado en la revista brasileña de monitoreo y evaluación, pero también en portugués. Debería ser en español y portugués para que
atender también a mis críticas personales. Pero bueno, esto se puede, nosotros te buscamos y podemos encontrarlo en internet, tranquilo. Yo he colaborado con la comunidad con un pequeño artículo para el sitio de Evalua Participativa. Es un poco de lo que hay en mi tesis. Uh-huh. Y sí, cuando me invitaron, yo, como siempre, porque yo no me consideraba evaluadora, que no tengo nada a aportar. Porque no ha hecho evaluaciones participativas. Me quería mucho hacerlas, pero no he logrado hacerla. Y quedé mucho tiempo pensando si iba a aceptar o no, si sería interesante para ustedes o no. Pero creo que también decidí hacer porque creo que hay muchos evaluadores que pueden estar en la posición que yo, que son apasionados por evaluaciones, tiene una mirada de evaluaciones sobre todo lo que se hace en la vida, pero no tuvieron la oportunidad de ver de perto una evaluación participativa. Uh-huh. ¿Sí? No tuvieron la emoción de ver acontecer. Yo sé que eso porque cuando yo trabajaba en los programas sociales, yo hacía un trabajo muy participativo, entonces sé que es ser alimentado por las voces de las personas que están cerca. Y cuando se aproxima de eso en la evaluación, no, es súper, es un estado muy interesante. Pero bueno, quizás mi aproximación con la evaluación participativa o mis indagaciones puedo llegar a las personas que también tengan ese interés. Por supuesto, de verdad, esta así, off the record, ha sido riquísima esta entrevista y te agradecemos desde Evalua Participativa tu aproximación, que la verdad es como decís, muchos y muchas evaluadores y evaluadores están en tu posición, ¿sí? De pronto no tienen ese acercamiento tan directo, pero lo que pretendemos hacer con este podcast es que se animen, ¿sí? Se animen y que accedan a hacer esto. Así que, bueno, nada. Sí, y bueno, que ahora estoy en una posición en mi trabajo que unió lo que más amo, porque la posición de asesora regional de evaluación del CICR es para apoyar, ¿no?, a los programas del CICR a proponer evaluaciones, a gestionar evaluaciones. Entonces, hoy estoy en el trabajo que me gusta, que es la gestión de la evaluación, es poder difundir la cultura de evaluaciones, poder hablar sobre evaluaciones y proponer a las personas que hagan, ¿no?, que puedan pensar evaluaciones en sus programas, en sus contextos. Entonces, para mí ahora estoy muy satisfecha de esta posición. Bueno, muchísimas gracias, Lani. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu predisposición y por compartirnos toda tu experiencia. Muchas gracias, Jo.